Hola, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Durante meses, mi propio yerno creyó que podía engañarme, que después de 40 años trabajando como costurera en San Diego, yo regresaría a México solo para entregarle mi casa a su familia. Compré esta propiedad con mis ahorros de 30 años de trabajo honesto, y descubrí que él planeaba traer a sus padres a vivir aquí sin siquiera preguntarme. Hoy estoy aquí con el corazón en la mano para contarte cómo descubrí la verdad, cómo preparé mi respuesta y por qué ninguno de ellos esperaba lo que hice. Decidí compartir mi historia porque sé que hay otras mujeres que sacrifican todo por su familia y terminan siendo irrespetadas. Si mi experiencia puede ayudarte a defenderte con dignidad, habrá valido la pena. Si te conmueve lo que estoy a punto de contarte, te pido que dejes tu comentario, que le des like y te suscribas a este canal. ¿No sabes lo importante que es para mí saber que no estoy sola, que alguien me escucha? Me llamo Rosa Elena Delgado, tengo 68 años, y vivo en Guadalajara, en una casa que compré con mis propias manos. Bueno, con el dinero que esas manos ganaron durante 30 años cosiendo vestidos en San Diego. ¿Saben lo que es ahorrar centavo a centavo, guardar cada dólar como si fuera el último, soñando con el día en que podrías volver a tu tierra? Yo lo sé. Y ahora, sentada en el patio de mi casa nueva, con el olor de las bugambilias llenando el aire tibio de la tarde, necesito contarles lo que pasó. Porque esta historia no es solo sobre una casa. Es sobre dignidad, sobre familia, y sobre la sorpresa que le preparé a mi yerno cuando descubrí sus planes. Todo comenzó hace 8 meses, cuando finalmente crucé esa frontera de regreso, pero esta vez como dueña de un sueño cumplido. 40 años había pasado en los Estados Unidos. 40 años cosiendo, planchando, doblando telas mientras mis dedos se volvían ásperos y mis ojos se cansaban bajo las luces fluorescentes de aquellas fábricas. Pero nunca dejé de soñar con este momento. Mi hija Gabriela, mi única hija, mi tesoro, se vino conmigo. Ella y su esposo Diego, un empresario de Monterrey que siempre tenía grandes planes y sonrisas más grandes todavía. La casa que elegí está en un barrio tradicional donde las señoras todavía se saludan por encima de los muros, donde el panadero conoce tu nombre, donde los domingos escuchas mariachis desde la plaza. Tiene un patio central con una fuente de azulejos azules y blancos que mandé hacer especialmente. Tiene una cocina enorme donde imaginaba preparar mole para mis nietos, tamales en Navidad, pan de muerto en noviembre. Tiene 3 habitaciones grandes, un jardín trasero donde planté hierbabuena y cilantro, y lo más importante, tiene paredes color terracota que elegí yo misma, porque me recuerdan la tierra de Jalisco al atardecer. ¿Cómo iba yo a imaginar que apenas 3 semanas después de mudarnos, escucharía a Diego hablando por teléfono sobre traer a sus padres a vivir aquí? Estaba yo en la cocina, preparando café de olla con canela y piloncillo, cuando lo oí en la sala. Su voz baja, casi un susurro, pero yo siempre tuve buen oído. Sí, papá, ya casi está todo listo. Es una casa grande, hay espacio de sobra. Mi suegra no va a poder negarse cuando vea la situación en la que están. Se me cayó la cuchara de madera. El café hirvió y se derramó un poco en la estufa, haciendo ese sonido siseante que todavía escucho cuando cierro los ojos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, como esos temblores pequeños que a veces sacuden Guadalajara de madrugada. Mi casa. La casa que compré con mi sudor, con mis sacrificios, con las noches en vela cosiendo vestidos de quinceañera y trajes de novia para mujeres que nunca conocí. No dije nada ese día. Me quedé callada, dejando que el café hirviera de nuevo, limpiando el reguero con manos temblorosas. Gabriela llegó del trabajo esa tarde, radiante como siempre con su vestido floreado y su pelo recogido. Es maestra de inglés en una escuela privada, y ama lo que hace. Cuando me abrazó en la entrada, aspiré su perfume de gardenias y por un momento pensé, ¿ella sabe? ¿Mi niña está en este plan? Durante los siguientes días, observé. Es increíble lo que uno puede aprender cuando se queda callada y mira. Diego recibía llamadas constantes de sus padres, don Héctor y doña Mercedes, una pareja de 70 y tantos años que vivían cerca de Ciudad Juárez. Empezaron a visitarnos con más frecuencia. Yo los recibía con amabilidad, como siempre he hecho, porque así me enseñaron mis padres. Les servía pan dulce, conchas y orejas recién compradas en la panadería de don Miguel. Escuchaba sus quejas sobre el costo de la vida, sobre la pensión que no alcanzaba, sobre el calor insoportable de su ciudad. Ay, Rosa Elena, me decía doña Mercedes mientras soplaba su café, qué bendición que hayas podido comprar esta casa tan hermosa. Tan grande para una sola persona, ¿verdad?
Y yo sonreía, asentía, ofrecía más café. Pero por dentro, algo se iba endureciendo como el barro al sol. Una tarde de septiembre, mientras Gabriela estaba en el trabajo, encontré unos papeles sobre la mesa del comedor. Diego los había dejado ahí, descuidadamente. Eran documentos de un banco, notificaciones de desalojo. Los padres de mi yerno habían perdido su casa en un negocio que salió mal. No tenían dónde vivir. Y su hijo, mi yerno, había decidido que mi casa sería la solución. ¿Saben qué se siente cuando el aire se vuelve denso y no puedes respirar bien? Así me sentí. Me senté en una de las sillas que había traído desde San Diego, esas sillas de madera que mi difunto esposo había barnizado con sus propias manos antes de morir hace 20 años. Toqué la superficie suave, buscando consuelo en esa conexión con el pasado. Y fue ahí, en ese momento de claridad dolorosa, que decidí que no iba a dejar que esto pasara sin más. No iba a ser la viejita complaciente que pierde todo lo que construyó porque la familia necesita su generosidad. Esa noche, cuando Gabriela y Diego cenaron conmigo el caldo de res que había preparado, los observé con nuevos ojos. Mi hija, embarazada de 2 meses aunque todavía no lo sabía nadie, comía despacio, distraída. Diego hablaba sobre su trabajo, sobre sus proyectos, sobre el futuro brillante que nos esperaba a todos juntos. Y yo pensaba, prepárate, muchacho. Porque la sorpresa que te tengo guardada va a cambiar todo. ¿Alguna vez han sentido que su propia tierra los llama? Eso me pasó a mí durante 40 años en Estados Unidos. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y veía las calles de Guadalajara, olía el maíz tostado de los eloteros, escuchaba las campanas de la iglesia de mi infancia. Por eso comprar esta casa no fue solo una inversión. Fue un regreso al alma. Y ahora alguien quería arrebatármelo. Los días después de descubrir esos documentos fueron extraños. Seguía mi rutina normal, regaba las plantas en la mañana temprano cuando el sol apenas asomaba detrás de las montañas, iba al mercado a comprar jitomates y chiles para la comida, platicaba con las vecinas sobre el clima y los chismes del barrio. Pero por dentro, mi mente no dejaba de trabajar, planeando, pensando, calculando cada movimiento como cuando uno borda un diseño complicado, punto por punto, con paciencia. Una mañana de octubre, doña Carmen, mi vecina de al lado, me invitó a tomar café en su casa. Ella tiene 72 años y ha vivido en este barrio toda su vida. Su casa huele a canela y a tiempo, con muebles antiguos y fotografías amarillentas en las paredes. Mientras tomábamos café con leche y mordisqueábamos galletas Marías, le conté, sin dar muchos detalles, que tenía una preocupación. Mira, Rosa Elena, me dijo con esa sabiduría que solo dan los años, la familia es sagrada, pero el respeto también lo es. Una casa es más que paredes y techo. Es tu refugio, tu espacio, tu libertad. A nuestra edad, eso no se negocia. Sus palabras cayeron en mi corazón como semillas en tierra fértil. En casa, las cosas empezaban a cambiar sutilmente. Diego comenzó a hacer comentarios sobre cómo ciertos cuartos podrían adaptarse mejor, sobre cómo una casa tan grande necesita estar llena de vida. Gabriela, mi pobre niña, se veía cansada. El embarazo apenas comenzaba, pero ya la veía pálida, preocupada. Una noche, después de la cena, la encontré llorando en el jardín, sentada junto a las macetas de geranios. ¿Qué pasa, mi vida?, le pregunté, sentándome a su lado en la banca de hierro forjado. El aire nocturno olía a jazmín y a tierra húmeda porque había regado esa tarde. Las luciérnagas bailaban entre las plantas, como pequeñas estrellas caídas. Mamá, me dijo entre sollozos, Diego me dijo lo de sus papás. Me dijo que necesitan un lugar donde vivir. Y yo no sé qué hacer. Son sus padres, ¿cómo puedo negarles ayuda? Pero esta es tu casa, tu sueño. Me siento atrapada en el medio. Ahí estaba. La confirmación de que mi hija sabía. Sentí un dolor agudo en el pecho, como cuando te clavan una aguja sin avisar. Pero respiré hondo, aspirando el perfume de la noche, y tomé su mano. Gabriela, el amor verdadero no pone a nadie en esa posición. Ya verás. Todo va a resolverse. No le dije más. Todavía no. Los padres de Diego empezaron a visitarnos cada fin de semana. Don Héctor era un hombre callado, de pocas palabras, que se sentaba en el sillón de la sala mirando programas de fútbol en la televisión. Doña Mercedes, en cambio, era conversadora.
caminaba por la casa, admirando cada detalle, comentando sobre lo amplia que era la cocina, sobre lo bonito que era el patio, sobre cuántas personas cabrían cómodamente aquí. ¿Sabes, Rosa Elena?, me dijo un sábado mientras yo preparaba gorditas de frijol, nosotros somos gente sencilla. No necesitamos mucho espacio. Solo un cuartito pequeño para dormir, y ya. No seríamos ninguna molestia. Seguí amasando la masa, sintiendo la textura suave entre mis dedos, sin responder inmediatamente. Ella continuó: Diego es tan buen hijo. Siempre se ha preocupado por nosotros. Desde niño fue así, el más considerado de nuestros hijos. Asentí, sonreí, serví las gorditas calientes con salsa verde. Pero mientras comíamos, observaba. Don Héctor comía con apetito, limpiando su plato con una tortilla. Doña Mercedes hablaba de sus otros hijos, de cómo ninguno había podido ayudarlos como Diego, de cómo la vida era dura para los viejos en México. Y Diego asentía, mirándome de reojo, esperando mi reacción. Esa noche, después de que se fueron, limpié la cocina en silencio. Gabriela se había acostado temprano, mareada por el embarazo. Diego estaba en su estudio, trabajando en su computadora. Me quedé sola en la cocina, secando los platos con un trapo de algodón, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Y tuve una revelación. Esta casa no era solo mía. Estaba construida sobre un terreno que mi abuelo había comprado en 1940. Mi madre nació aquí, en este mismo barrio, en una casa más pequeña que después se vendió. Pero el terreno, este pedazo de tierra roja de Jalisco, había pertenecido a mi familia por 3 generaciones. Cuando compré esta propiedad hace un año, descubrí esos documentos viejos, guardados en una caja de lata oxidada que mi tía me había dado antes de morir. Subí a mi habitación y saqué esa caja de mi armario. Dentro había papeles amarillentos, una escritura antigua con letra cursiva elegante, fotografías de mi abuelo parado en este mismo lugar cuando solo había árboles y tierra. Había historia aquí. Había raíces profundas, más profundas que cualquier manipulación, más fuertes que cualquier plan egoísta. A la mañana siguiente, desperté con una claridad nueva. Sabía exactamente qué hacer. Llamé a un abogado recomendado por doña Carmen, un señor serio llamado licenciado Morales, con oficina cerca del centro. Le expliqué mi situación, le mostré los documentos. Él estudió todo cuidadosamente, asintiendo, tomando notas. Señora Rosa Elena, me dijo después de una hora, usted tiene opciones legales muy sólidas. Pero más que eso, tiene derechos. Su casa, su patrimonio, su decisión. Nadie puede obligarla a nada. Me explicó sobre trusts familiares, sobre cómo proteger mi propiedad, sobre mis derechos como propietaria única. Salí de esa oficina sintiendo que mis pies tocaban el suelo con más firmeza. La sorpresa que preparaba para Diego estaba tomando forma, como un rebozo que se teje hilo por hilo. Cada visita de sus padres era una oportunidad para aprender más, para entender mejor su estrategia. Cada conversación con Gabriela me acercaba a ella, aunque todavía no le revelaba mis planes. Y cada noche, antes de dormir, tocaba esos documentos antiguos y sentía la fuerza de mis ancestros fluyendo hacia mí. Noviembre llegó con su aire fresco y sus preparativos para el Día de los Muertos. Este es mi tiempo favorito del año, cuando el velo entre los vivos y los muertos se hace más delgado, cuando los recuerdos cobran vida en los altares llenos de flores naranjas y amarillas. Decidí montar mi altar en la sala principal, como siempre había querido hacer pero nunca pude en Estados Unidos, donde vivía en un apartamento pequeño sin espacio para tradiciones grandes. Fui al mercado temprano esa mañana del 30 de octubre. Las calles ya olían a cempasúchil, esas flores de muerto que guían a las almas de regreso a casa. Compré manojos enormes, tan frescos que el polen naranja se quedaba en mis dedos. Compré papel picado morado y negro, veladoras, calaveras de azúcar con nombres escritos en glaseado de colores. Y compré los ingredientes para hacer pan de muerto, esa hogaza dulce espolvoreada con azúcar que siempre me hace recordar a mi madre. En casa, coloqué el altar sobre una mesa grande cubierta con un mantel bordado que había hecho yo misma hace años. Puse las fotografías, mi madre con su vestido dominguero, mi padre con su sombrero de palma, mis abuelos el día de su boda, serios frente a la cámara. Agregué las veladoras, las flores, vasos de agua, sal, incienso de copal. Y cuando encendí las primeras velas, sentí su presencia. Sentí que me observaban, que me daban su bendición para lo que estaba por venir.
Gabriela llegó esa tarde y se emocionó al ver el altar. «Ay, mamá, qué hermoso», dijo, tocando las flores con ternura. Ya su embarazo empezaba a notarse apenas, una pequeña curva en su vientre que ella acariciaba inconscientemente. «Mi bebé va a conocer nuestras tradiciones. Va a saber de dónde viene». «Así es, mi vida», le dije, acomodando el pan de muerto en el altar. «Las raíces son importantes. Saber quiénes somos, de dónde venimos, qué nos pertenece. Eso es lo que nos hace fuertes». Diego llegó más tarde, con sus padres. Doña Mercedes admiró el altar, se persignó frente a las fotografías, murmuró oraciones que aprendió de niña. Don Héctor se quedó callado como siempre, pero noté cómo sus ojos recorrían la casa, calculando espacios, imaginando posibilidades. Diego tomó fotografías del altar con su teléfono, sonriendo, comentando sobre qué bonita tradición, qué importante mantener vivas las costumbres. Esa noche preparé una cena especial, mole negro de Oaxaca que me había tomado 2 días preparar, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. La mesa estaba puesta con mi vajilla buena, esa que compré en Puebla hace años, con diseños azules de Talavera. Las veladoras del altar parpadeaban, llenando la sala de sombras danzantes. El copal humeaba, perfumando el aire con su olor místico y antiguo. Durante la cena, mientras todos comían y conversaban, observé a mi familia. Gabriela se veía más animada, el color había vuelto a sus mejillas. Diego estaba relajado, contando historias de su trabajo, haciendo reír a sus padres. Y yo pensé, este podría ser un momento perfecto si no hubiera esta mentira entre nosotros, este plan oculto que pretende robarme mi paz. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, Gabriela me ayudó en la cocina. Era solo nosotras dos, el agua corriendo en el fregadero, el sonido de los trastes chocando suavemente. De repente, ella dejó el plato que estaba secando y me miró con ojos brillantes de lágrimas. «Mamá, necesito decirte algo», susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos escuchaba. «Diego, él tiene planes. Para sus papás. Quiere que vivan aquí». Yo traté de decirle que no, que esta es tu casa, tu sueño. Pero él dice que es lo correcto, que familia ayuda a familia. Dice que tú entenderás. Me sequé las manos en el delantal, respiré profundo. Las lágrimas de mi hija me dolían más que cualquier traición de Diego. ¿Tú estás de acuerdo?, le pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Estaba dividida, atrapada entre su esposo y su madre, entre su deber y su conciencia. «No sé, mamá. No sé qué pensar. Son sus padres, están viejos, perdieron su casa. ¿Cómo podemos negarles ayuda? Pero al mismo tiempo, siento que está mal. Siento que te están usando». Lloró en mi hombro mientras yo la abrazaba, acariciando su pelo como cuando era niña. Y ahí, en esa cocina iluminada por la luz amarilla del techo, bajo el olor a mole y copal, tomé mi decisión final. «Gabriela, escúchame bien», le dije, alejándola un poco para mirarla a los ojos. «El amor no manipula. El amor no engaña. El amor verdadero respeta. Tu esposo está aprendiendo una lección importante, y tú también. Pero tranquila, porque todo va a salir bien. Confía en mí». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté frente al altar. Las velas seguían encendidas, bailando con la brisa que entraba por la ventana abierta. Miré las fotografías de mis ancestros y les hablé en silencio. Les conté sobre mi dilema, sobre mi dolor, sobre mi plan. Y juro que sentí una respuesta, un calor que no venía de las velas sino de algo más profundo, más antiguo. Era aprobación. Era fuerza. Los siguientes días fueron de preparación intensa. Llamé al licenciado Morales y le pedí que acelerara los papeles del trust familiar. Llamé a mi banco y me aseguré de que todo estaba en orden. Busqué entre mis contactos en Guadalajara, gente que había conocido en estos meses, y encontré información sobre programas de vivienda para personas mayores. Había opciones, había soluciones que no involucraban invadir mi espacio. También hablé con mis vecinas, especialmente con doña Carmen, quien resultó ser una fuente invaluable de sabiduría. En mis tiempos, me dijo mientras tomábamos té de manzanilla en su patio, las mujeres teníamos que ser sumisas, aceptar todo sin quejarnos. Pero tú viviste en Estados Unidos, aprendiste otras cosas.
Usaste esas lecciones. No dejes que nadie te haga sentir egoísta por proteger lo que es tuyo. Diego, mientras tanto, se volvía más obvio en sus intenciones. Empezó a hablar abiertamente sobre, cuando mis papás se muden, sobre, cómo vamos a organizar los espacios, sobre, lo bien que le va a venir a Gabriela tener ayuda con el bebé cuando nazca. Cada comentario era como una gota de agua cayendo sobre una piedra, desgastando poco a poco mi paciencia. Una tarde lo encontré midiendo uno de los cuartos con una cinta métrica. ¿Qué haces?, le pregunté desde la puerta. Él se sobresaltó, guardó la cinta rápidamente. Nada, suegra, solo curiosidad. Pensaba que este cuarto sería perfecto para mis padres, tiene buena luz, está cerca del baño. ¿Ya lo decidiste todo, verdad?, le pregunté, sin enojo, casi con curiosidad. Él se puso nervioso, tartamudeó. No es que lo haya decidido, es que, bueno, usted sabe cómo es. Familia cuida de familia. Estoy seguro de que usted entiende. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como una sábana mojada. Finalmente sonreí. Sí, Diego. Entiendo perfectamente. Más de lo que te imaginas. Y me di la vuelta, dejándolo confundido, preguntándose qué había querido decir. Diciembre trajo el frío seco de Guadalajara, esas mañanas en que el aire duele en los pulmones y el cielo es de un azul tan claro que parece cristal. También trajo más visitas de los padres de Diego, cada una más larga que la anterior. Parecía que cada fin de semana estaban aquí, instalándose en el cuarto de visitas, comiendo mi comida, usando mi casa como si ya fuera suya. Pero yo no era tonta. Cada visita era una oportunidad para mí también. Oportunidad de observar, de escuchar, de recolectar información como quien recoge flores para un ramo. Y aprendí mucho. Aprendí que don Héctor no solo había perdido su casa, sino que había gastado sus ahorros en un negocio de importación que nunca despegó. Aprendí que doña Mercedes tenía diabetes y necesitaba atención médica regular que no podían costear. Aprendí que sus otros 3 hijos no querían ayudarlos, que había resentimientos viejos, heridas familiares que nunca sanaron. Es que mis otros hijos son ingratos, se quejaba doña Mercedes mientras yo preparaba té de canela en la cocina. Les dimos todo cuando eran niños, y ahora que estamos viejos, nos dan la espalda. Solo Diego tiene corazón. Yo asentía, vertía el té en tazas de porcelana, agregaba miel. Pero pensaba, y ustedes están dispuestos a aprovecharse de ese corazón, a usarlo contra él y contra mí. Una tarde, mientras ellos dormían la siesta, revisé discretamente sus cosas en el cuarto de visitas. Sé que suena terrible, pero necesitaba entender completamente la situación. Encontré más documentos, deudas con hospitales, facturas vencidas, cartas de sus otros hijos que sí los habían intentado ayudar pero de maneras que ellos rechazaron. No querían ir a un asilo, no querían vivir solos en un apartamento pequeño, no querían perder su independencia aunque la realidad era que ya la habían perdido. Diego, por su parte, empezó a reunirse con un corredor de bienes raíces. Sí, lo descubrí. Una tarde lo vi en un café del centro con un hombre en traje que le mostraba papeles y planos. Entré al café, pedí un capuchino, me senté en una mesa cercana sin que él me viera. El corredor decía, esta zona se está revalorizando mucho. En 5 años, una casa como esta podría valer el doble. Si la vendes ahora, pierdes una gran oportunidad. Y Diego respondía, no es para vender ahora, solo quiero saber cuánto vale. Información nunca está de más. Sentí que el café me quemaba la garganta. No era solo que quisiera meter a sus padres a mi casa. Estaba calculando el valor de mi propiedad, probablemente pensando en el futuro, en herencias, en posibilidades. Mi casa era una inversión para él, no un hogar. No tenía el significado que tenía para mí, las raíces, la historia, el sudor y las lágrimas invertidas en cada ladrillo. Pero yo también tenía mis cartas. El licenciado Morales había trabajado rápido. El trust familiar estaba casi listo, un documento legal que establecía que la casa pertenecía a mí, en caso de mi muerte, a Gabriela. Pero cualquier cambio en la propiedad requeriría el consentimiento de ambas. Diego no podría hacer nada sin nuestro permiso. Más importante aún, el licenciado había investigado el terreno y confirmado lo que yo sospechaba, era parte de un patrimonio familiar que mi abuelo había registrado, con documentos que databan de 1940. Señora Rosa Elena, me explicó el licenciado en su oficina,
Esto no es solo una casa. Es patrimonio histórico familiar. Tiene implicaciones legales que protegen su derecho incluso más que una propiedad normal. Nadie puede forzarla a compartir esto o venderlo sin su consentimiento explícito. También encontré algo más, un programa del gobierno para adultos mayores de bajos recursos. Un conjunto residencial nuevo, con apartamentos pequeños pero dignos, subsidiado por el Estado. Hablé con la administradora, una señora eficiente llamada licenciada Herrera, y le expliqué la situación de don Héctor y doña Mercedes sin dar nombres todavía. Tenemos disponibilidad, me dijo, mostrándome fotografías de los apartamentos. Son de una recámara, cocina integrada, baño completo. Hay áreas comunes, un jardín, enfermería de turno. Y el costo es mínimo, basado en el ingreso de pensión que tengan. Es perfecto para personas en su situación. Visité el lugar personalmente. Estaba bien ubicado, limpio, con jardines cuidados. Vi a otros residentes placando en las bancas bajo los árboles, jugando lotería en el salón común. Había vida ahí, comunidad, dignidad. Y pensé, esta es la solución. No expulsarlos a la calle, pero tampoco invadir mi espacio. En casa, Gabriela cada vez se veía más grande con su embarazo. Ya cumplía 5 meses, y el bebé se movía. Una noche me dejó poner mi mano sobre su vientre y sentí una patadita pequeña. Es un niño, me dijo, sonriendo. El doctor me lo confirmó. Se llamará Miguel, como tu papá. Sentí que el corazón se me llenaba de alegría y también de determinación. Este niño nacería en un hogar de paz, no de conflictos. Un hogar donde su abuela fuera respetada, no manipulada. Gabriela, le dije esa noche, pronto voy a hacer algo. Algo que tal vez Diego no va a entender al principio. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que sepas que todo lo que hago es por amor, por respeto, por nuestra familia. Ella me miró con esos ojos grandes que heredó de su padre, asintió lentamente. Confío en ti, mamá. Siempre he confiado. Las posadas empezaron a finales de diciembre, esas novenas antes de Navidad donde las familias caminan de casa en casa cantando villancicos. Yo participé activamente, conociendo mejor a mis vecinos, creando una red de apoyo sin darme cuenta. Don Miguel el panadero, doña Carmen mi vecina, el padre Ramírez de la parroquia, todos ellos se volvieron parte de mi comunidad, testigos silenciosos de mi vida aquí. En una de esas posadas, el padre Ramírez me habló, Rosa Elena, he notado preocupación en tu rostro últimamente. Si necesitas hablar, sabes que mi puerta está abierta. Era un sacerdote joven, de unos 50 años, con ojos amables. Le conté, en términos generales, mi situación. Él asintió, comprensivo. La caridad empieza por casa, me dijo, pero la caridad verdadera también incluye ponerse límites a uno mismo. Ayudar no significa sacrificarse hasta la autodestrucción. Ayudar significa buscar soluciones donde todos conserven su dignidad. Sus palabras me dieron paz. Diego y sus padres, ajenos a todo mi trabajo detrás del escenario, continuaron con sus planes. Una tarde de mediados de diciembre, don Héctor me dijo, Rosa Elena, queremos agradecerle de antemano por su generosidad. Saber que tendremos un hogar aquí nos da mucha paz. Y yo sonreí, serví más ponche navideño caliente con tejocotes y guayabas, y pensé, si tendrán un hogar. Pero no este. Enero llegó con su calor sofocante, ese calor seco que hace que las cigarras canten sin parar desde las 6 de la mañana. El cielo era de un azul intenso, sin nubes, y las plantas del jardín necesitaban agua 2 veces al día. Pero el calor exterior no era nada comparado con el fuego que sentía dentro de mí. Era tiempo. Tiempo de revelar mi sorpresa. Llamé a una reunión familiar para el sábado 6 de enero, Día de Reyes. La fecha no era casualidad. En México, los Reyes Magos traen regalos a los niños, y yo también traía un regalo, aunque no del tipo que esperaban. Pasé toda la semana preparando todo meticulosamente, como cuando cosía un vestido de novia, cada puntada tenía que ser perfecta. El viernes fui al mercado y compré lo necesario para preparar una rosca de Reyes, ese pan dulce decorado con frutas cristalizadas donde se esconden muñequitos del Niño Dios. Amasé la masa con mis propias manos, dejándola crecer, dándole forma de corona, decorándola con higos, ate de guayaba, cerezas rojas. El olor del pan horneándose llenó la casa toda la tarde, un aroma dulce que me recordaba mi infancia, cuando mi madre hacía lo mismo.
también preparé chocolate caliente, de tableta de Oaxaca, batido hasta hacer espuma espesa. Limpié la casa de arriba abajo, puse flores frescas en cada habitación, saqué mi vajilla de Talavera. La mesa del comedor la arreglé con un mantel bordado blanco, con servilletas de tela, con vasos de cristal cortado que había comprado hace años. Todo tenía que estar perfecto. El sábado por la mañana, llamé al licenciado Morales y le pedí que viniera a las 4 de la tarde, con todos los documentos listos. También llamé a la licenciada Herrera del conjunto residencial, preguntándole si podía venir a las 5 con información sobre disponibilidad. Ambos aceptaron. Las piezas estaban en su lugar. Diego, Gabriela, don Héctor y doña Mercedes llegaron a las 3. Gabriela se veía nerviosa, tocando su vientre constantemente. Ya estaba de 6 meses, y el embarazo le daba ese brillo especial que tienen las mujeres esperando un bebé. Diego venía confiado, sonriente, besó mi mejilla al entrar. Sus padres traían una pequeña maleta, como si vinieran a quedarse más tiempo. Pasen, pasen, les dije con una sonrisa, indicándoles la mesa. Vamos a partir la rosca, a tomar chocolate, a platicar. Tengo cosas importantes que compartir con ustedes. Sirvió el chocolate humeante en tazas grandes, corté rebanadas generosas de la rosca. Don Héctor encontró el primer muñequito escondido, lo que significaba que él debía ofrecer tamales en febrero. Todos rieron, relajados. Después del chocolate, cuando los platos estaban vacíos y el ambiente era cálido, carraspeé. Familia, los reuní hoy porque necesitamos hablar de algo importante. De esta casa, de nuestro futuro, de decisiones que necesitan tomarse. Vi cómo Diego se enderezaba en su silla, cómo doña Mercedes intercambiaba miradas con su esposo. Gabriela me miraba con ojos enormes, asustados. Hace meses, continué, con voz firme pero calmada, descubrí que hay planes de los cuales no fui informada adecuadamente. Planes sobre quién vivirá en esta casa, sobre cómo se usará mi propiedad. Y aunque entiendo las necesidades y las preocupaciones, también necesito dejar claras algunas cosas. Antes de que alguien pudiera interrumpir, saqué el primer sobre que había preparado. Esta casa no la compré simplemente porque sí. Fue construida en un terreno que mi abuelo compró en 1940. Este lugar tiene historia familiar, raíces profundas. Aquí hay documentos que lo prueban. Extendí sobre la mesa las escrituras antiguas, las fotografías amarillentas, los papeles que mostraban la línea de propiedad familiar. Don Héctor puso sus lentes para leer, doña Mercedes se inclinó para ver mejor. Diego palideció ligeramente. No entiendo, suegra, dijo. ¿Qué tiene que ver eso con? Tiene que ver con todo, Diego, lo interrumpí suavemente. Porque esta casa no es solo una propiedad. Es patrimonio familiar, es memoria, es identidad. Y nadie puede simplemente decidir quién vive aquí sin considerar todo esto. En ese momento tocaron la puerta. Era el licenciado Morales, puntual como un reloj suizo. Permiso, dije, levantándome. Llegó alguien que necesita estar aquí. Abrí la puerta, dejé pasar al licenciado con su portafolio de cuero. Diego se puso de pie, confundido. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tensa. Gabriela tenía lágrimas en los ojos. Siéntense, por favor, pidió el licenciado con voz profesional pero amable. Vengo a explicar la situación legal de esta propiedad. Durante los siguientes 30 minutos, el licenciado Morales detalló todo, el trust familiar que habíamos establecido, la protección legal de la propiedad, los derechos que yo tenía como propietaria única, y como cualquier cambio requeriría consentimiento mío y de Gabriela. Pero yo soy su esposo, protestó Diego. Somos familia. ¿Qué clase de familia necesita abogados y documentos legales? Su voz temblaba entre enojo y confusión. Doña Mercedes lloraba silenciosamente, don Héctor miraba sus manos manchadas por el trabajo de toda una vida. La clase de familia que se respeta, respondí con firmeza. Diego, entiendo que quieres ayudar a tus padres. Es noble. Es bueno. Pero no puedes tomar decisiones sobre mi casa, mi vida, mi espacio sin siquiera consultarme honestamente. Me has estado manipulando, planeando a mis espaldas, asumiendo que soy una viejita que va a aceptar todo sin decir nada. Yo nunca. Comenzó, pero lo detuve con un gesto. Dejaste documentos sobre la mesa. Hablaste por teléfono donde pude escucharte.
Te reuniste con corredores de bienes raíces para averiguar cuánto vale esta casa. Me diste cuartos con una cinta métrica sin pedirme permiso. Diego, yo tengo ojos, oídos y cerebro. Y merezco respeto. Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Las cigarras cantaban afuera, el reloj de pared marcaba los segundos con su tic-tac constante. Finalmente, Gabriela habló, su voz apenas un susurro: tiene razón, Diego. Mamá tiene razón. El silencio después de las palabras de Gabriela pareció eterno. Diego la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus padres se veían confundidos, asustados incluso. Doña Mercedes secaba sus lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó de su bolsa. Don Héctor mantenía la cabeza baja, como un niño regañado. Yo respiré profundo, tratando de calmar el temblor en mis manos. No había llegado hasta aquí para destruir a nadie, sino para protegerme y enseñar una lección. Diego, continué con voz más suave, yo no soy una persona sin corazón. Sé que tus padres necesitan ayuda. Sé que la situación es difícil para ellos. Pero ayudar no significa sacrificar todo lo que he construido. Tocaron la puerta nuevamente. Era la licenciada Herrera. La había hecho llegar justo ahora, en el momento preciso. Adelante, dije, y entró una mujer de unos 40 años, con traje formal y una carpeta bajo el brazo. Las caras de todos mostraban más confusión aún. ¿Cuántas sorpresas tenía preparadas? Buenas tardes, saludó la licenciada Herrera. Vengo a presentar una propuesta para don Héctor Ramírez y doña Mercedes Ochoa. Sacó de su carpeta fotografías a color, folletos informativos, documentos. Los extendió sobre la mesa, junto a los restos de la rosca de Reyes y las tazas de chocolate ya frías. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, tomando uno de los folletos. Sus ojos recorrieron las imágenes de apartamentos limpios y bien iluminados, jardines cuidados, personas mayores sonriendo. Es el conjunto residencial Nueva Esperanza, explicó la licenciada. Un programa del gobierno del estado para adultos mayores en situación vulnerable. Apartamentos subsidiados, basados en el ingreso de pensión. Doña Mercedes dejó de llorar, mirando las fotografías con interés. ¿Apartamentos?, preguntó con voz temblorosa. ¿Para nosotros? Asentí, moviéndome para sentarme junto a ella. Sí, doña Mercedes. Para ustedes. Son pequeños pero dignos. Tienen todo lo necesario: cocina, baño completo, una recámara. Hay enfermería, áreas comunes, actividades para los residentes. Y el costo es muy bajo. Pero nosotros no tenemos dinero para depósitos ni nada, intervino don Héctor, su voz llena de vergüenza. Era la primera vez que lo escuchaba admitir su situación abiertamente. Lo sé, dije suavemente. Por eso yo voy a ayudar con el depósito y los primeros 3 meses de renta. Es mi regalo para ustedes, mi manera de ayudar sin perder mi propia paz. Diego se puso de pie bruscamente. No necesitamos tu caridad, dijo con voz dura. Mis padres pueden vivir aquí, con su familia, no en un asilo. Sus palabras sonaron crueles, y doña Mercedes lo miró dolida. Hijo, no es un asilo, dijo ella. Mira las fotos. Son apartamentos normales. Hay gente viviendo ahí, haciendo su vida. Es dignidad, Diego, agregué. Es darles un hogar propio donde no dependan de nadie, donde no se sientan de caridad, donde puedan cerrar su propia puerta y saber que ese espacio es suyo. Vi cómo sus ojos cambiaban, procesando, entendiendo lentamente. La licenciada Herrera continuó explicando detalles: el contrato de arrendamiento, los servicios incluidos, las reglas de convivencia. Gabriela se acercó a mirar las fotografías también. Se ve bonito, mamá, dijo en voz baja. Luego miró a su esposo. Diego, ella tiene razón. Esto es mejor para todos. Tus padres tendrían su propio espacio, su privacidad. Podrían decorar como quisieran, tener sus propias cosas. Y nosotros podríamos visitarlos cuando quisiéramos. ¿Y si necesitan ayuda?, preguntó Diego, su voz perdiendo algo de dureza. Hay enfermería las 24 horas, respondió la licenciada Herrera. Personal capacitado para emergencias. Además, hacemos actividades de integración, baile, manualidades, cine. No están solos.
Tienen una comunidad. Don Héctor había estado mirando las fotografías en silencio. Finalmente habló, su voz ronca de emoción. Mercedes, mira este apartamento. Tiene ventana grande, entra mucha luz. Tú siempre te quejas de que nuestro antiguo lugar era oscuro. Ella se inclinó para ver mejor, tocando la fotografía con dedos temblorosos. Y tiene cocineta. Podría hacer mis comidas como me gusta. Vi cómo algo cambiaba en ellos. No era resignación sino esperanza. Posibilidad. Diego se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el pelo. Gabriela puso su mano sobre la de él, un gesto de apoyo pero también de firmeza. Es una buena solución, le dijo suavemente. Visítelo, sugerí. Antes de decidir nada, vayan a conocer el lugar. Hablen con otros residentes. Vean si es algo que podría funcionar para ustedes. Miré a Diego directamente. Y esto no es un castigo para ti ni para ellos. Es una solución donde todos mantenemos nuestra dignidad. El licenciado Morales guardó sus documentos, satisfecho de que su parte estaba hecha. La licenciada Herrera dejó información de contacto, horarios de visita, requisitos. Cuando ambos se fueron, nos quedamos los 5 en la mesa, rodeados de papeles, fotografías y los restos de una celebración de Reyes que había tomado un giro inesperado. Yo solo quería ayudar a mis padres, dijo Diego finalmente, su voz quebrada. Sé que mis métodos no fueron los correctos, pero tenía miedo de que dijeran que no si preguntaba directamente. Era la primera vez que lo veía vulnerable, admitiendo error. Diego, le dije, hay diferencia entre pedir ayuda y tomar lo que no es tuyo. Entre buscar soluciones juntos y manipular situaciones. Doña Mercedes se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas. Rosa Elena, gracias. Por no dejarnos en la calle, por buscar una solución. Sé que mi hijo te faltó al respeto, y yo también al asumir que nos recibirías sin consultar. Lo siento. Sus disculpas eran genuinas, y sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Somos familia, dije. Y la familia verdadera busca el bien de todos, no solo de algunos. Los días después de la reunión fueron extraños, como caminar en hielo delgado sin saber cuándo se iba a romper. Diego se volvió distante, apenas hablaba conmigo. Gabriela hacía de puente entre nosotros, cansada pero determinada a mantener la paz. Don Héctor y doña Mercedes habían regresado a Ciudad Juárez para arreglar sus cosas, prometiendo pensar sobre la propuesta del conjunto residencial. Una tarde calurosa de mediados de enero, mientras regaba las plantas del jardín con la manguera, Gabriela salió al patio. Su vientre ya era grande, y caminaba con esa forma particular de las mujeres embarazadas, echando el cuerpo hacia atrás para balancear el peso. Se sentó en la banca de hierro forjado bajo la sombra del laurel. Mamá, necesitamos hablar, dijo. Cerré la llave del agua y me senté junto a ella. El aire olía a tierra mojada y flores. Diego está furioso, continuó. Dice que lo humillaste frente a sus padres, que lo hiciste ver como un mal hijo. Pero yo le dije que no, que tú simplemente pusiste límites que debieron estar claros desde el principio. ¿Y qué dice él?, pregunté, secándome las manos en el delantal. Gabriela suspiró, acariciando su vientre. Dice que tiene que aprender a ver las cosas diferente. Que su mamá le enseñó que familia es todo, que uno se sacrifica por los padres sin importar qué. Pero que tal vez haya otras maneras de ayudar. Me sentí aliviada. No era aceptación completa, pero era un comienzo. Gabriela, tu esposo no es mala persona. Solo creció con ideas diferentes sobre familia y obligaciones. Pero tiene que entender que yo también soy persona, que también tengo derecho a mi espacio, mi paz, mi vida. Lo entiendo, mamá. De verdad. Y creo que él también está empezando a entenderlo, aunque le cueste admitirlo. Se quedó callada un momento, mirando hacia las plantas que goteaban agua al sol. ¿Sabes? Cuando me casé, pensé que tenía que elegir, o mi esposo o tú. Que no podía tener ambos si ustedes no estaban de acuerdo. Pero ahora veo que no es así. Puedo amar a Diego y también respetarte a ti. Puedo apoyarlo en ayudar a sus padres y también defender tus derechos. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi hija estaba creciendo, aprendiendo, encontrando su propia voz. Así es, mi vida. El amor no significa perder tu identidad. Significa encontrar el balance.
Nos quedamos ahí sentadas mientras las sombras se alargaban, escuchando los pájaros cantar sus canciones de tarde, sintiendo la brisa fresca que comenzaba a llegar con el atardecer. 2 semanas después, don Héctor llamó por teléfono. Rosa Elena, fuimos a ver el conjunto residencial. Lo visitamos 3 veces, hablamos con varios residentes. Es bueno. Mejor de lo que esperábamos. Su voz sonaba diferente, más liviana. Hay un señor que fue militar como yo, jugamos dominó. Y Mercedes conoció a unas señoras que bordan, como ella bordaba cuando era joven. Si la oferta sigue en pie, nos gustaría aceptarla. Sentí una alegría profunda. Claro que sigue en pie, don Héctor. Cuando quieran, vamos a hacer los trámites. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sonriendo. Había funcionado. La solución que nadie esperaba estaba funcionando. Llamé a la licenciada Herrera inmediatamente, programamos una cita para la siguiente semana. El día de los trámites fue diferente. Diego vino con sus padres, pero su actitud había cambiado. Ya no estaba enojado, sino pensativo. Mientras esperábamos en la oficina de la licenciada, me habló por primera vez en semanas. Suegra, yo quiero disculparme. No por querer ayudar a mis padres, eso siempre va a ser importante para mí. Pero por la forma en que lo hice. Debí hablar contigo desde el principio, buscar soluciones juntos. Diego, le dije, poniendo mi mano sobre la suya, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Y mira, al final encontramos algo que funciona para todos. Él asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mi mamá está emocionada. Dice que va a poner sus fotografías en las paredes, que va a hacer cortinas para las ventanas. No la había visto así en años. Los trámites tomaron toda la mañana. Pagué el depósito, los primeros 3 meses de renta como había prometido. La licenciada Herrera explicó todo detalladamente, reglas de convivencia, servicios disponibles, contactos de emergencia. Doña Mercedes lloraba, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud. Don Héctor estrechó mi mano con fuerza. Eres buena mujer, Rosa Elena. Perdóname por haber asumido tantas cosas. Una semana después ayudamos con la mudanza. No tenían muchas cosas, pero cada objeto era importante, fotografías familiares, algunos muebles pequeños, ropa, los recuerdos de una vida. Diego cargó cajas, Gabriela organizó la cocina, yo colgué cortinas. Trabajamos juntos, como familia debería trabajar, cada uno aportando lo suyo. El apartamento quedó acogedor. Doña Mercedes había puesto un mantel bordado en la mesa pequeña, flores artificiales en un florero. Don Héctor instaló su viejo radio para escuchar las noticias. Había calidez ahí, un sentimiento de hogar que no tenía que ver con el tamaño sino con el corazón. Cuando terminamos, nos sentamos todos en la pequeña sala. Doña Mercedes sirvió agua de horchata que había preparado. Esto es nuestro, dijo, mirando alrededor con ojos brillantes. Realmente nuestro. Por primera vez en mucho tiempo, tenemos nuestro propio espacio. Febrero trajo las primeras flores del año al jardín. Las rosas que había plantado comenzaron a brotar, pequeños capullos rojos y rosados que prometían belleza. Y con las flores vino también la preparación para el bebé. Gabriela entraba en su 8º mes, grande y cansada pero feliz. Convertimos uno de los cuartos en nursería, pintando las paredes de amarillo suave, llenando el espacio de osos de peluche y cobijas tejidas. Diego había cambiado notablemente. Visitaba a sus padres 3 veces por semana, les llevaba compras, pasaba tiempo con ellos. Pero cuando volvía a mi casa, lo hacía con respeto. Pedía permiso antes de usar herramientas del garaje, agradecía las comidas que preparaba, incluía a Gabriela en decisiones sobre el bebé de manera que nunca antes había hecho. Una tarde, mientras instalábamos la cuna del bebé, me habló con una sinceridad que me sorprendió. Suegra, he estado pensando mucho. Sobre cómo crecí, sobre lo que me enseñaron sobre familia. Mi papá siempre fue el proveedor, el que tomaba todas las decisiones. Mi mamá nunca cuestionaba nada. Pensé que así debían ser las cosas. ¿Y ahora?, pregunté, pasándole un tornillo para la cuna. Él lo tomó, meditando su respuesta mientras enroscaba la pieza. Ahora veo que hay otras formas. Que escuchar no es debilidad. Que las mujeres,
mi esposa, usted, tienen voces que merecen ser escuchadas. Mi mamá está más feliz en su apartamento que lo que habría estado aquí, porque allí no es una carga, es dueña de su espacio. Sus palabras me conmovieron profundamente. Diego, no es fácil cambiar lo que aprendiste desde niño. Pero el hecho de que lo estés intentando dice mucho de tu carácter. Él sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. Quiero que mi hijo crezca diferente. Quiero que vea a su mamá como igual, que respete a las mujeres de su vida, que entienda que familia no es control sino amor. El 4 de marzo, a las 3 de la madrugada, Gabriela despertó con contracciones. Diego se puso nervioso, corría de un lado a otro sin saber qué hacer. Yo, que había pasado por esto hace 35 años, mantuve la calma. Prepara el carro, yo ayudo a Gabriela a vestirse. Todo va a estar bien. En el hospital, mientras esperábamos en la sala de labor, Diego tomó mi mano. Gracias, suegra. Por todo. Por enseñarnos, por cuidar de nosotros, por no dejarnos cometer errores mayores. No pude responder porque la enfermera llegó diciendo que era momento de pasar a la sala de parto. Miguel Ángel nació a las 8 de la mañana, pesando 3,5 kilos, con un grito fuerte que anunciaba su llegada al mundo. Cuando me lo pusieron en brazos por primera vez, envuelto en una cobija celeste, lloré. Este niño, este regalo, representaba esperanza, renovación, un futuro mejor construido sobre lecciones aprendidas. Sus ojitos cerrados, sus manitas pequeñas, todo en él era promesa. Don Héctor y doña Mercedes llegaron al hospital esa tarde. Entraron tímidamente a la habitación donde Gabriela descansaba con el bebé en brazos. Abuela, abuelo, dijo Diego con orgullo, conozcan a su nieto. Doña Mercedes lloró al cargarlo, meciendo al pequeño Miguel con la ternura de quien conoce el valor de la familia. Don Héctor, siempre callado, tenía lágrimas en los ojos. Es hermoso, susurró doña Mercedes. Perfecto. Miró a Gabriela, luego a mí. Gracias por darnos esto. No solo el nieto, sino la dignidad para poder disfrutarlo sin sentirnos una carga. Gabriela sonrió, cansada pero radiante. Somos familia. Todos somos parte de la vida de Miguel. En mi casa, el cuarto del bebé esperaba con todo listo. Llevamos a Gabriela y al pequeño Miguel 2 días después. Diego conducía despacio, cuidando cada bache. Yo iba atrás con Gabriela, sosteniendo al bebé que dormía pacíficamente. Cuando llegamos, las vecinas habían puesto un letrero, Bienvenido Miguel Ángel. Doña Carmen esperaba con tamales de dulce y champurrado. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Noches sin dormir por los llantos del bebé, pañales, biberones, el constante ritmo de cuidar a un recién nacido. Pero había alegría también. Alegría en ver a Diego cargar a su hijo con ternura, cantándole canciones bajito. Alegría en ver a Gabriela florecer como madre, segura y capaz. Alegría en tener mi casa llena de vida pero conservando mi espacio, mis límites respetados. Don Héctor y doña Mercedes visitaban 2 veces por semana, trayendo ropita que ella tejía, ayudando con lo que podían. Pero siempre se iban a su apartamento al atardecer, a su propio hogar. Y eso, esa independencia mutua, esa dignidad compartida, era lo que hacía funcionar todo. Una tarde, mientras mecía a Miguel en el patio bajo la sombra del laurel, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Los meses de tensión, el miedo, la confrontación, la solución inesperada. Había protegido mi hogar pero también había creado un nuevo tipo de familia, basada en respeto y límites claros. El pequeño Miguel dormía en mis brazos, ajeno a las batallas que se habían librado por su futuro, sin saber que su llegada había sido el catalizador de tanto cambio. Miguelito, le susurré, vas a crecer en una familia que aprendió lecciones importantes. Sobre respeto, sobre dignidad, sobre amor verdadero. Abril trajo las lluvias de primavera, esas lluvias suaves que refrescan la tierra y hacen crecer todo con más fuerza. Miguel ya tenía 1 mes, y cada día era más despierto, siguiendo sonidos con sus ojitos oscuros, agarrando nuestros dedos con sus manitas. La casa se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas de bebé, conversaciones y, lo más importante, paz. Un sábado por la tarde, Diego me pidió hablar a solas. Salimos al jardín mientras Gabriela alimentaba al bebé adentro. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja y rosa, esos colores que hacen que Guadalajara sea mágica al atardecer. Nos sentamos en la banca bajo el laurel,
donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. Suegra, he estado queriendo decirle algo desde hace semanas, comenzó, nervioso. Cuando todo esto empezó, cuando usted descubrió mis planes, pensé que era usted la que estaba siendo egoísta. Pensé que las personas mayores debían sacrificarse por la familia, dar todo sin esperar nada a cambio. Hizo una pausa, mirando hacia el jardín donde las bugambilias florecían violetas contra el muro. Estaba completamente equivocado. Diego. Comencé, pero él levantó una mano pidiendo permiso para continuar. Déjeme terminar, por favor. Mis padres están felices, realmente felices. Mi mamá ha hecho amigas, va a clases de tejido 2 veces por semana. Mi papá juega dominó con otros señores, se ríe más que lo he visto reír en años. Tienen su dignidad, su espacio, su vida. Y yo tengo una mejor relación con ellos ahora que cuando pensaba que necesitaban vivir aquí. Sus palabras eran sinceras, cargadas de emoción. Usted me enseñó algo que nunca aprendí de joven, que ayudar no es controlarlo todo, que amor no es posesión. Y quiero agradecerle, aunque suene extraño agradecer a alguien por poner límites. Pero esos límites me hicieron mejor persona, mejor esposo, mejor hijo. Sentí lágrimas en mis ojos. Esta era la reconciliación verdadera, no forzada por las circunstancias sino nacida del entendimiento genuino. Diego, todos estamos aprendiendo. Yo también aprendí. Aprendí que puedo ser generosa sin sacrificarme completamente, que puedo ayudar sin perder mi identidad. Y lo más importante, aprendí que confrontar cuando es necesario no es crueldad sino amor. Nos abrazamos ahí en el jardín, un abrazo de paz, de perdón mutuo, de familia verdadera. Cuando volvimos a la casa, Gabriela nos miró y sonrió. Sabía lo que había pasado sin necesidad de palabras. Esa noche cenamos juntos, una cena sencilla de sopa de tortilla y quesadillas, pero con conversación fluida y risas genuinas. Don Héctor y doña Mercedes nos invitaron a su apartamento la siguiente semana para una comida. Fue la primera vez que nos recibían en su espacio, y se notaba el orgullo en cada detalle. La mesa pequeña estaba puesta con un mantel nuevo que doña Mercedes había bordado con flores rojas. Había guisado pollo en mole verde, arroz blanco, tortillas calientes. El apartamento olía a comida casera y a hogar. Miren, dijo doña Mercedes, mostrándome fotografías en la pared, estas somos nosotras en la clase de tejido. Y mira, este es el suéter que estoy haciendo para Miguel. Era un suéter amarillo con patitos azules, tejido con amor y paciencia. Es hermoso, doña Mercedes. A Miguel le va a quedar perfecto. Don Héctor nos enseñó el jardín comunitario donde había plantado tomates. Ya están creciendo, mira. En unas semanas vamos a tener cosecha. Le traeré algunos para sus ensaladas, Rosa Elena. Se veía orgulloso, con tierra bajo las uñas, haciendo algo productivo. Había encontrado propósito nuevamente. Durante la comida, doña Mercedes dijo algo que me llegó al corazón, ¿saben? Cuando perdimos nuestra casa, pensé que era el fin. Que ya no teníamos dignidad, que seríamos carga para nuestros hijos. Pero Rosa Elena nos mostró otro camino. Aquí tenemos nuestra propia casa, pequeña pero nuestra. Podemos cerrar la puerta y saber que este espacio es nuestro. Es libertad que no esperaba volver a sentir. Gabriela, con Miguel dormido en sus brazos, sonrió. Y nosotros podemos visitarlo sin invadir su espacio, y ustedes pueden venir a casa sin sentir que están de visita eterna. Es balance, ¿verdad, mamá? Asentí, limpiando lágrimas de alegría. Es balance, mi vida. Es lo que toda familia necesita. De regreso a casa esa tarde, con el sol ya ocultándose detrás de las montañas, sentí una paz profunda. La batalla había sido difícil, la confrontación dolorosa, pero el resultado era esto, una familia funcional, con límites saludables, con respeto mutuo. Miguel crecería viendo estos patrones, aprendiendo que el amor verdadero incluye respeto por los espacios individuales. Esa noche, después de que todos durmieran, salí al jardín. La luna llena iluminaba el patio, las plantas proyectaban sombras suaves. Me senté en mi banca favorita y miré hacia el cielo estrellado. Gracias, susurré a mis ancestros, a mi madre, mi padre, mi abuelo que compró esta tierra hace tantos años. Gracias por darme raíces fuertes, por enseñarme dignidad, por mostrarme que proteger lo mío no es egoísmo sino supervivencia. El viento sopló suavemente,
moviendo las hojas del laurel, trayendo el perfume de los jazmines nocturnos. Y sentí su respuesta en mi corazón: bien hecho, hija. Bien hecho. Los meses pasaron como páginas de un libro hermoso. Miguel crecía fuerte y sano, ya sonreía, ya hacía ruiditos que nos llenaban de alegría. El verano llegó de nuevo, completando un año desde que había comenzado esta historia. Un año de transformación, de aprendizaje, de crecimiento para todos. Una tarde de julio, doña Carmen me invitó a tomar café con otras vecinas del barrio. Éramos 5 mujeres mayores, cada una con su historia, sus batallas, sus victorias. Mientras tomábamos café de olla y comíamos galletas de nuez, una de ellas, doña Lupita, mencionó que tenía problemas con su yerno. Quiere que vendamos nuestra casa para comprar algo más grande donde todos vivamos juntos, explicó con voz cansada. Dice que es mejor para la familia, que así nos cuidará en nuestra vejez. Pero yo no quiero. Esta casa es mía, la compré con mi difunto esposo hace 40 años. Las otras mujeres asintieron, compartiendo historias similares. Familias con buenas intenciones pero sin respeto por los límites. Hijos adultos que asumían tener derechos sobre las propiedades de sus padres. Suegros y suegras atrapados entre el amor y la necesidad de autonomía. Doña Lupita, dije finalmente, ¿me permite contarle mi historia? Durante la siguiente hora, relaté todo lo que había pasado. Los planes secretos de Diego, mi descubrimiento, la confrontación, la solución inesperada. Las mujeres escuchaban con atención, algunas con lágrimas en los ojos, otras asintiendo con conocimiento. ¿Y cómo lo hizo?, preguntó doña Lupita. ¿Cómo tuvo el valor de enfrentarlos? Pensé cuidadosamente antes de responder. El valor vino de saber mi propio valor. De entender que respetarme a mí misma no me hace mala persona. De buscar soluciones donde nadie pierde su dignidad. No es egoísmo proteger lo que construiste con tu trabajo. Es supervivencia. Es respeto propio. Esa conversación se repitió muchas veces en los meses siguientes. Mujeres del barrio, amigas de amigas, incluso algunas que venían de otros lugares, me buscaban para consejo. Doña Carmen sugirió que diéramos talleres en el centro comunitario, espacios donde las mujeres mayores pudieran compartir experiencias y aprender sobre sus derechos. Así nació Círculo de Sabiduría, un grupo que se reunía cada 15 días en el salón parroquial. Invitábamos abogados que explicaban sobre herencias y protección de patrimonio. Psicólogos que hablaban sobre límites saludables en familias. Y simplemente nos escuchábamos unas a otras, validando experiencias, ofreciendo apoyo. Diego, sorprendentemente, se convirtió en aliado. Él venía a algunos talleres y hablaba desde su perspectiva, compartiendo cómo había aprendido a ver las cosas diferente. Como hijo, pensaba que tenía derecho a decidir por mis padres mayores, explicaba a los asistentes. Pero aprendí que ayudar no significa tomar control. Significa respetar, buscar soluciones juntos, mantener dignidad. Sus testimonios eran poderosos porque venían del otro lado, del lado de quienes aprenden a soltar control. Otras familias empezaron a buscar el conjunto residencial Nueva Esperanza, descubriendo que había opciones más allá de los extremos de abandono o invasión total. Un año después de aquella reunión del Día de Reyes donde revelé mi sorpresa, organizamos una celebración especial. Invitamos a todas las familias que habían encontrado soluciones similares, a los trabajadores del conjunto residencial, a los abogados que nos habían ayudado. Fue en el patio de mi casa, decorado con papel picado de colores, con mesas llenas de comida que cada familia había traído. Miguel, ya caminando con pasos tambaleantes, corría entre las piernas de los adultos. Gabriela, embarazada nuevamente de una niña que llamaríamos Elena en mi honor, resplandecía de felicidad. Diego ayudaba a servir aguas frescas, conversando con otros hombres que también estaban aprendiendo nuevas formas de ser familia. Don Héctor y doña Mercedes llegaron con una torta que ella había horneado, orgullosos de contribuir. Se veían años más jóvenes, con energía renovada. Rosa Elena, me dijo doña Mercedes en un momento privado, no solo nos diste un hogar. Nos devolviste la vida. La alegría. El propósito. Durante la celebración, el padre Ramírez pidió silencio para decir unas palabras. Hoy celebramos más que soluciones de vivienda, dijo con voz clara. Celebramos dignidad. Celebramos que es posible amar a nuestras familias sin perdernos a nosotros mismos.
Celebramos que los límites no son muros sino puentes hacia relaciones más sanas. Esa noche, cuando todos se fueron y quedó solo mi familia inmediata, nos sentamos en el patio bajo las estrellas. Miguel dormía en brazos de Diego, Gabriela recargaba su cabeza en mi hombro. El aire olía a jazmines y a felicidad. Mamá, dijo Gabriela suavemente, gracias por enseñarnos. Por no tener miedo de poner límites. Mi hija va a crecer viendo eso, va a aprender que las mujeres pueden ser generosas sin ser pisoteadas, amorosas sin ser sumisas. Miré mi casa, mi jardín, mi espacio que había defendido con tanto valor. Las luces amarillas del interior brillaban cálidas. Este era mi hogar, construido con mis manos, protegido con mi voz, compartido con mi familia pero en mis términos. Y era perfecto. Saben, dije finalmente, cuando compré esta casa, pensé que el sueño era simplemente tener un lugar donde vivir. Pero el sueño verdadero resultó ser más grande. Es tener un hogar donde puedo ser yo misma, una familia que me respeta, y la sabiduría de saber que ambas cosas pueden existir juntas. Diego asintió. Y nosotros tenemos el privilegio de aprender de usted, suegra. Miguel y su hermanita crecerán con un ejemplo diferente. Uno donde el respeto es la base de todo. El viento sopló suavemente, las estrellas brillaban arriba. Y yo, Rosa Elena Delgado, de 68 años, sabía que había ganado más que una batalla por una propiedad. Había ganado mi derecho a envejecer con dignidad, a ser generosa en mis términos, a amar sin perderme. Y ese era el verdadero regalo.